¿Qué prueba hay de que la no dualidad o el Vedanta es lo correcto? Una pregunta válida, especialmente ante desafíos planteados por mentalidades científicas o tradiciones religiosas. Queremos saber, ¿esto es verificable o es solo una creencia más? El Vedanta no es una ciencia y tampoco es una filosofía en el sentido habitual. El Vedanta o la no dualidad es un cuerpo de sabiduría espiritual, para ponerle una definición, cuyo único propósito es poner fin al sufrimiento humano. Ni la ciencia ni la filosofía comparten este objetivo. El Vedanta no intenta explicar el mundo como lo hace la ciencia, ni busca construir sistemas de pensamiento como lo hace la filosofía. Y esto ya lo diferencia profundamente. La ciencia busca entender cómo funciona el mundo. La religión suele ofrecer marcos de creencias sobre Dios, el alma, la vida, después de la muerte. El Vedanta, en cambio, apunta directamente a algo mucho más íntimo: tu experiencia de ti mismo. La capacidad del Vedanta para eliminar el sufrimiento puede juzgarse explorándolo uno mismo. La ciencia, la religión y el Vedanta son tres elementos que operan en niveles diferentes. Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que la realidad no es tan sólida ni tan objetiva como parecía. El observador influye en lo observado y la materia en su nivel más profundo se vuelve difícil de definir. Esto no prueba el Vedanta, pero sí abre una puerta. Nos muestra que la realidad puede ser mucho más sutil de lo que percibimos. Aún así, la ciencia tiene sus límites. Puede medir, observar y modelar fenómenos, pero no puede responder directamente a preguntas como ¿quién soy yo en esencia? O ¿por qué experimento sufrimiento? Por otro lado, las religiones ofrecen respuestas a través de escrituras. Hablan de Dios, del cielo, del alma, pero en muchos casos esas respuestas se basan en la fe, es decir, en la creencia. Puedes decir, creo en Dios, pero no dirías creo que 2 más 2 son 4, porque una cosa es una creencia y otra es un conocimiento directo. Y aquí es donde entra el Vedanta o la no dualidad. El Vedanta no te pide que creas, te invita a investigar, a experimentarlo, a aplicarlo y ver las consecuencias. Sus enseñanzas provienen de los rishis, los sabios de la antigua India, recogidas en textos sánscritos como los Upanishads. Y aquí surge otra pregunta muy importante. ¿Cómo podemos confiar en que estos textos son una fuente de conocimiento real? Lo que estos sabios afirman no es una creencia, sino el resultado de un descubrimiento directo, la comprensión de la realidad última, aquello por lo cual todo existe. Según ellos, es un descubrimiento transformador, conduciendo a lo que llamamos iluminación, una libertad absoluta del sufrimiento. Pero claro, todo esto plantea cuestiones profundas, porque en el fondo nuestras ideas sobre la realidad se apoyan en tres grandes fuentes. O puede ser la religión, o puede ser la ciencia, o la sabiduría espiritual. Y para entender realmente el Vedanta es fundamental entender algo muy simple. Cada una de estas fuentes tiene su valor y sus límites. Las creencias religiosas se basan en escrituras que contienen las enseñanzas sagradas de grandes profetas, santos y sabios que vinieron hace mucho tiempo. De alguna forma estaban bendecidos para descubrir ideas importantes sobre realidades elevadas y de otros mundos, realidades que para muchos permanecen completamente ocultas. Muchas de esas escrituras han sido modificadas a lo largo del tiempo, diferenciándose
de los aspectos originales de las mismas. A diferencia de las creencias religiosas que se basan en escrituras, el conocimiento científico se basa en nuestra experiencia del mundo que nos rodea. La ciencia comienza con la observación, ya sea directa a través de los 5 sentidos o indirecta usando instrumentos poderosos de análisis. Esas observaciones son examinadas para llegar a conclusiones específicas del mundo físico. Y ahora vamos a hablar de limitaciones del conocimiento científico y de las creencias religiosas. La parte científica se limita al mundo físico. Ni Dios ni el cielo pueden ser observados y estudiados estudiando métodos científicos. Entonces, estos temas se encuentran completamente fuera del alcance de la investigación científica. Si un científico dice que Dios no existe, esa conclusión no está basada en evidencia científica, es su opinión personal. En contraste con la ciencia, las religiones aparecen dentro de lo que es la devoción y la creencia. Ofrecen ideas sobre Dios, la vida después de la muerte, pero estas respuestas en la mayoría de los casos se apoyan en la fe, no en una verificación directa en la propia experiencia. Las creencias religiosas tienen otra limitación, mientras que la parte científica puede ser probada de manera experimental, esto no ocurre con las creencias religiosas. No hay forma de probar su validez. Diferentes religiones presentan versiones diferentes, incluso a veces contradictorias, sobre la realidad última. Esto nos muestra que estamos en un terreno de la interpretación más que en un terreno del conocimiento universal. La práctica religiosa puede aportar consuelo y sentido, pero no siempre conduce a una comprensión directa de quién soy yo en esencia. En muchas religiones, la autoridad del conocimiento está fuera de uno mismo, suele ser externa, en las escrituras, en una figura divina o en una institución. El Vedanta, en cambio, apunta a un reconocimiento interno. Las religiones pueden ofrecer alivio, esperanza o guía moral, pero no siempre abordan el problema de sufrimiento desde su causa más profunda, la identificación errónea con lo que creemos ser. Y aquí es donde el Vedanta propone algo único: no creer, sino conocer, experimentar, integrar. Ahora que hemos hablado de las limitaciones del conocimiento científico y las creencias religiosas, vamos a pasar a hablar del Vedanta, una sabiduría espiritual que se encuentra en esas enseñanzas y que son diferentes tanto a la parte científica como en las creencias religiosas. De hecho, los tres tienen temáticas completamente diferentes. La parte científica, mundo físico, todo lo que se puede observar. Las creencias religiosas hablan de lo sobrenatural y no observable. Sin embargo, el tema de la sabiduría espiritual vedántica no es ni lo observado ni lo inobservable. El tema de la no dualidad es el observador como conciencia. El Vedanta te enseña que el observador es tu naturaleza esencial, como conciencia o consciencia por la cual todas las experiencias son conocidas por ti. La conciencia por la cual observas lo que sea que pase en ese mundo que te rodea y dentro de tu propia mente. Los antiguos rishis llamaban a esa conciencia Atma, el verdadero ser interior. Mientras la ciencia analiza el mundo externo, el Vedanta explora el mundo dentro de nosotros, el mundo de experiencia, de tus pensamientos, emociones, percepciones y la conciencia por la cual conoces su presencia en tu mente. Ese mundo interior es completamente inaccesible para la ciencia. Los instrumentos científicos pueden medir las ondas cerebrales y la actividad neuronal, pero no pueden medir cómo se siente la tristeza y cómo sabe una naranja madura.
Es más, la ciencia depende de la observación, pero la conciencia en sí misma no se puede observar. No se puede observar porque pertenece al observador. Aquí tenemos una metáfora. Imagina un científico mirando a través de un microscopio, tratando de aprender sobre la naturaleza de la conciencia. Ese científico mira en realidad en una dirección equivocada. La conciencia no puede encontrarse bajo la lente de un microscopio porque no es un objeto físico. La conciencia en realidad se encuentra al otro lado de la mente, detrás de los ojos y la mente del científico. Por todas esas razones, la conciencia se ubica fuera del alcance de la investigación científica y al igual que los científicos no pueden sacar conclusiones sobre la naturaleza o la existencia de Dios, ellos no pueden sacar conclusiones válidas sobre la naturaleza o existencia de la conciencia. Si un científico afirma que la conciencia es solo un artefacto o un efecto secundario de la actividad neuronal, esa conclusión refleja su opinión personal, no se basa en una demostración científica sólida. Así que las enseñanzas de Vedanta o no dualidad pueden conducirte a descubrir que tu conciencia no está limitada por el cuerpo o por las imperfecciones de tu mente. Los antiguos rishis descubrieron que una única conciencia omnipresente revela las actividades de tu mente y el hecho de que están presentes en cada ser vivo como la divinidad interior que habita en todos nosotros. Cuando descubres que tu conciencia es verdaderamente ilimitada y fundamentalmente divina, entonces te darás cuenta de que nada en la tierra o en la vida puede amenazarte, dañarte o hacer que sufras de cualquier manera. De esa manera, las enseñanzas vedánticas pueden llevarte a una libertad total del sufrimiento. Y para responder a esa pregunta, ¿qué prueba hay que el Vedanta o la no dualidad es lo correcto para aplicarlo en nuestras vidas? Está claro que tu propia experiencia puede demostrar que funciona y ningún científico o maestro religioso puede refutar lo que tú mismo has experimentado. Por supuesto, no tendrás el beneficio de esta experiencia cuando comiences tu viaje espiritual. Tendrás que confiar en la evidencia y posiblemente orientación de otros que ya han ganado la iluminación hasta que te des cuenta por ti mismo. Ahora bien, si hablamos de Vedanta y de no dualidad, es importante entender de dónde vienen esas enseñanzas, porque el Vedanta no es algo que alguien haya inventado recientemente, no. Tiene su origen en textos de la India como Upanishad, que son enseñanzas que forman parte de los Vedas y su enfoque es muy particular. No se centran en rituales, ni en creencias, ni en explicaciones sobre un Dios externo. Apuntan directamente a algo esencial, la naturaleza de la realidad y de quién eres tú. Y lo hacen desde una perspectiva no dual, es decir, señalan que no hay una separación real entre tú y la realidad que percibes, que en esencia todo es uno. Ahora, aquí es donde pueden surgir dudas o entender que como son textos antiguos, podríamos pensar que son creencias de otra época, pero lo interesante de los Upanishad es que no te piden que creas en lo que dicen. No te dicen esto es así, acéptalo. Te dicen en esencia míralo por ti mismo porque aquello a lo que apuntan no es algo lejano o inalcanzable, es tu propia experiencia directa. La conciencia con la que estás escuchando esto ahora mismo. Por eso los Upanishad no son tanto textos religiosos, sino más bien una especie de mapa, un mapa que recoge lo que los antiguos sabios descubrieron al investigar profundamente su propia experiencia y cómo puede servirte a ti hacer este mismo descubrimiento.
pues no tienes que creer nada, solo tienes que observar. Y entonces la pregunta ya no es si todo esto es verdad o no, la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a mirarte lo suficiente como para descubrirlo por ti mismo? Espero tus respuestas en los comentarios y ¿sientes que esto es solamente una idea o algo que podrías comprobar en tu propia experiencia?